Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y te voy a mostrar cómo lograr que la versión gratis de ChatGPT 3.5 pueda acceder a URLs de la internet. Te muestro cómo. Supongamos que tenemos una página como esta de Amazon. Voy a seleccionar un producto puntual. Voy a coger el link y lo voy a copiar en ChatGPT y se lo voy a dar a ver qué nos dice. Y recibimos un mensaje diciendo que él no puede acceder a contenido en línea, lo cual es correcto con la versión gratis. Con la versión de pago sí lo puedes hacer, pero te voy a mostrar rápidamente cómo hacer un proceso de scrapping directamente en la página de una forma muy simple y rápida. Y le voy a escribir y le voy a pedir que por favor me cree un resumen de 200 palabras sobre el siguiente link que le voy a dar. Voy a volver a copiar el mismo link y ahora podemos ver que sí nos está proporcionando el contenido del URL que le acabo de pasar, que me dice que habla sobre el Magic Light Dual, que es este de aquí. Como puedes ver, con haber agregado simplemente este texto al inicio, logramos hackear a ChatGPT para que pueda acceder y hacer un scrapping dentro de la página, un rastreo interno de la página. No siempre funciona con todas las páginas, deberías probar, pero es una buena alternativa cuando tienes la versión gratis. Y también hay otra alternativa como agregar extensiones, como la de mi video anterior. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que cheques mi canal y puedas ver el otro video para potenciar tu versión gratis de ChatGPT. Ok, esto era lo que te quería contar rápidamente en este video. Espero que te parezca interesante, útil. Si te gustó, déjame un like y sígueme en el canal, que siempre estamos publicando muchos temas de interés sobre tecnología. Gracias y nos vemos en el siguiente video.